También hablamos un poco acerca de la depreciación, que igual ya habíamos mirado el tratamiento cuando miramos patrimonio, y que encontramos la tasa, las tasas fiscales para cada uno de los bienes a depreciar dentro del artículo 137. Y adicionalmente a esto, hablamos del decreto 1625, en el que nos establece una tarifa mínima para llevar la totalidad de un activo, al gasto o directamente a depreciarlo en el 100% en el mismo año en que se compra. Hablamos del deterioro de cartera, que es igual lo miramos en patrimonio. Ya sabemos que hay de dos tipos, individual o general, dependiendo del tiempo. Dentro de hicimos unos ejemplos que creo que se los dejé aquí en las diapositivas. Y llegamos finalmente a ese proceso de depuración del impuesto de renta de personas jurídicas. Y empezamos con el 100% de los ingresos. Recuerden que son ingresos netos brutos. O sea, ingresos brutos menos devoluciones, que me va a dar ingresos netos, tanto ordinarios como extraordinarios. Van todos aquí, menos los ingresos no constitutivos de renta, que son muy mínimos los que tenemos actualmente. Y en su mayoría, esos ingresos no constitutivos de renta, pues son más que nada como para personas naturales, porque está la salud, el concepto de pensión que pagan las personas naturales. Para personas jurídicas, como ingresos no constitutivos de renta, está la parte de indemnización de los seguros, pero sobre el daño emergente, recuerden que, no sé si alguien ha tenido algún proceso, los seguros cubren dos cosas: el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente hace referencia efectivamente a lo que tú hayas perdido. Que, no sé, compraste un seguro para la empresa para inventarios y la mercancía se te dañó. Entonces, el seguro que va a cubrir específicamente ese valor de esa mercancía, y a eso le llamamos daño emergente, restituye a esa mercancía. Y el lucro cesante hace referencia a lo que dejó de ganar, que si esa mercancía hubiera estado en la empresa hubiera podido venderla, y al venderla generaba ingresos, y eso es lucro cesante. Entonces, lo único que se considera dentro de esos dos como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional es el daño emergente. El lucro cesante sí es grabado. Y aparte de también se considera como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional todas aquellas actividades que estén enfocadas con los ingresos producidos a través de proyectos de innovación científica, tecnológica, ambiental. Pero son exclusivos proyectos en los que hay intervención y dinero o subsidio del Estado. De lo contrario, no. No hay más dentro de las personas jurídicas. Eso me da ingresos gravables. A esos ingresos gravables le voy a restar los costos, entendidos estos costos, pues dependiendo del tipo de empresa sobre la cual estemos trabajando. Que si estamos trabajando en una empresa de carácter comercial, pues esos costos van a corresponder al costo de la mercancía vendida. Y recuerden que para el costo de la mercancía vendida, pues hoy en día tenemos métodos o sistemas de inventario, y dentro de los sistemas de inventario, unos métodos para poder hacer el cálculo de ese costo de la mercancía vendida. Sistema permanente, sistema periódico, y métodos está el promedio ponderado, el retail, el PEPS, WEPS, que tanto contables como fiscalmente son aceptados. Entonces, a partir de ese juego de inventarios, del inventario inicial, más las compras, menos las devoluciones, menos el inventario final, ahí me surge ese costo de la mercancía vendida. Ese es para el caso
las empresas comerciales, y para el caso de las empresas industriales o de servicio, recuerden que el costo hace referencia efectivamente a la sumatoria de materia prima para el caso de las industriales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Para el caso de las empresas de servicio, la mano de obra y los costos indirectos. En ese caso, la suma de todo eso, llámese nómina, llámese honorarios, servicios públicos, bueno, cualquiera que sea esos, la suma de todo eso me va a generar el costo. Pero ojo, que en ese caso, pues, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Para el caso de la mano de obra, que efectivamente haya pagado bien y liquidado bien esa pila. Que tengo honorarios, que los honorarios cumplan con todos los requisitos, cuenta de cobro, que si la persona está obligada a facturar, pues me haya pasado la factura, que yo le hice retención en la fuente, que hice el documento equivalente. Recuerden que para todas aquellas personas que no están obligadas a facturar, la empresa que está adquiriendo ese servicio tiene la responsabilidad de hacer un documento equivalente como soporte. Y ese documento equivalente también tiene una resolución, al igual que una factura. De esa manera valido y me puedo llevar como deducible ese costo, ese gasto. Y adicionalmente a eso tengo que pedirle que esa persona haya pagado su seguridad social y tengo que verificar que me lleve la copia. Entonces, una vez haya hecho todos esos procesos con cada uno de esos costos, pues yo ya sé que la suma de todo eso me va a corresponder a costo. Los gastos, pues también tengo que hacer lo mismo, revisar los requisitos generales, los requisitos formales. Y todo eso me va a generar una renta bruta. A esa renta bruta le voy a restar las deducciones. Deducciones especiales dentro de personas jurídicas no hay casi. De pronto se toma como deducción especial lo del GMF, pero ya sabemos que es del 50% y está incluido dentro de los costos o de los gastos. Esas menos deducciones me va a generar la renta líquida del ejercicio. A esa renta líquida le voy a restar las compensaciones. ¿A qué hace referencia las compensaciones? Al igual que en la parte contable nos puede generar, dentro del PIG nos puede generar una pérdida del ejercicio, acá dentro de la renta o la liquidación del impuesto de renta de personas jurídicas también nos puede generar una pérdida de renta líquida. Esa pérdida fiscal, como se le llama, yo tengo un tiempo, un plazo de hasta 6 años. ¿Para qué? Para irla compensando. O sea, que si, no sé, me quedó en el año 2018 una pérdida fiscal de 10 millones. Yo la puedo dividir entre los 6 años y cada año me voy compensando ese valor, que en últimas es casi como el mismo proceso que se hace contablemente, ¿no? Porque cuando a ti te da pérdida, ¿tú qué haces? La compensas o con utilidades acumuladas o con las próximas utilidades que vas a generar. Y lo mismo sucede acá. Y eso me va a generar la renta líquida. A esa renta líquida yo la voy a comparar con esa renta presuntiva. Recuerden que cuando miramos patrimonio, no, dentro de las primeras clases de los conceptos básicos, miramos renta presuntiva. Decíamos que por el momento, para el año 2020, de acuerdo a la normatividad que tenemos, esa renta presuntiva tiene un porcentaje de liquidación del 0,5% del total patrimonio líquido del año anterior. Y a esa pues se le puede realizar una estructura para su liquidación. Y recuerdan que decía menos el valor neto patrimonial de las acciones, menos el valor patrimonial neto de los activos improductivos, menos las primeras 8,000 VTs de la casa de habitación, menos las primeras 19,000 VTs de los activos utilizados en el sector agrícola. Entonces ya depende
del tipo de persona jurídica y si tiene o no tiene eso. De lo contrario, patrimonio líquido por 0,5 y tenemos la base. Comparamos esas dos, renta líquida y renta presuntiva. Al hacer esa comparación, miro cuál es mayor. Y sobre la que sea mayor, voy a pasar a liquidar el impuesto. Hace algunos años, como el porcentaje de la renta presuntiva era mayor, era del 3,5, había muchos casos en los que se pagaba o se terminaba pagando impuesto por renta presuntiva y como es muy mínimo, la verdad la mayoría se va por renta líquida. Y se supone que es hasta el año 2020. Y ya, una vez compare ese, pues yo ya sé, le voy a restar las rentas exentas siempre y cuando haya, que son muy exclusivas. Por ejemplo, las empresas constructoras cuando hacen o construyen vivienda de interés social, hay una parte de esas viviendas de interés social del ingreso que se considera como renta exenta. Pero, o sea, son demasiados exclusivas y lo que les decía hace un rato, aquellas empresas en las que se hagan tratamientos netamente de innovación, investigación, tecnología y que haya dineros del Estado. En ese caso puede haber renta exenta. De lo contrario, en personas jurídicas es muy escaso que haya renta exenta. Más que nada en personas naturales aplica. Y una vez ya le resté eso, pues me va a generar la renta líquida gravable. A esa le aplico la tarifa del impuesto. Recuerden que para año 2020 está en el 32%. Se supone que para el 2021, de acuerdo a la última reforma, va a disminuir al 31%, pero igual hay que esperar a ver qué pasa con esos porcentajes. Normalmente alrededor pues, de todos los años van cambiando, entonces frente a esas tarifas de impuestos, pues sí toca estar pendientes y toca estar al día. Vamos a pasar a realizar un ejercicio para visualizar más o menos cómo sería la liquidación de un impuesto de renta de una persona jurídica. Tengo aquí, voy a hacer esto más grande, un estado de resultados. Tenemos los ingresos, las devoluciones, el costo, los gastos de administración, los gastos de ventas, los ingresos no operacionales, egresos no operacionales, y finalmente una utilidad. Y aquí dentro del ejercicio, pues tenemos unos datos informativos, para, perdón, para poder liquidar este impuesto. Perdón. Y dentro de esto, pues les digo que, que la empresa se dedica a la distribución de productos farmacéuticos. Durante el año 2020 obtuvo ingresos de 459.699.958. Ahí se vendió mercancía, por último, dice a una persona, al señor Carlos Meneses, por valor de 30 millones, pero no se ha facturado aún. De los ingresos financieros nos dice que tenemos intereses por 6.376.153 y adicionalmente tenemos otros ingresos financieros que corresponden a descuentos. Tenemos unos ingresos por arrendamiento de 7.271. Tenemos unos ingresos generados por ajustes del costo amortizado de mediciones de NIF. En cuanto a los gastos de administración, también tenemos otros conceptos, bueno, otras cláusulas, honorarios. Ahorita que vamos desarrollando, vamos leyendo cada uno de estas.
Pasamos a nuestra hoja de trabajo. Recuerden que estas hojas de trabajo pues corresponden a los papeles de trabajo, a los anexos de las declaraciones de renta. Pues ya el diseño frente a la hoja, pues ya depende de cada uno, ya del contador, como quiera llevarlos. Y aquí lo único que he realizado es perdón, este estado de resultados, pues lo pasé acá, uno a uno. Ingresos, el costo, los gastos, ingresos no operacionales, los gastos no operacionales. Lo único que hice fue pasar aquí los, los, los saldos. Espérenme un momento. Y tenemos aquí los débitos y los créditos. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar el valor fiscal. ¿Por qué? Porque esa columna que yo voy a marcar aquí de azul corresponde a los saldos contables. Y recuerden que dentro de renta, pues no siempre los saldos contables son igual a los saldos fiscales por efectos de medición. Entonces, en este caso, vamos a ver y vamos a realizar esos ajustes. ¿Para qué? Para llegar al saldo fiscal. Vamos acá, los datos informativos y nuevamente nos dice, la empresa Ejemplo SA se dedica a la distribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y de seguridad industrial, para el cual durante el año 2020 obtuvo ingresos de 459,699,958 correspondiente a la venta de productos farmacéuticos y demás. Sin embargo, en diciembre del 2020 se vendió mercancía sin facturar por valor de 30 millones al señor Carlos Meneses. Recuerden que dentro de la parte contable, el reconocimiento de los ingresos no se hace por la factura. El reconocimiento de los ingresos se hace cuando es bienes, en el momento en que yo transfiero a ese tercero el riesgo o beneficio de ese bien. Ahí reconozco contablemente el ingreso, o bueno, de acuerdo a las políticas que haya establecido la empresa. Sin embargo, o sea, independientemente que haya factura o no haya la factura como tal, yo ya lo puedo contablemente, aclaro, registrar y reconocer como un ingreso. Recuerden que la factura o los documentos soportes de cada una de las transacciones son más que nada requisitos fiscales, o sea, para impuestos, como este caso. Entonces, de esta manera, si yo digo que este señor me compró mercancía, le entregué, pero no le hice factura. Pero aún así, contablemente y de acuerdo a mi política, reconocí el ingreso porque efectivamente la vendí. Que no haya facturado es muy diferente. Pero igual, este señor en algún momento, para yo poder legalizar fiscalmente ese ingreso, ¿qué tengo que hacer? Facturar. Pero como ya estoy en diciembre, pues esa factura ya la voy a generar en el mes de enero del siguiente año. Por lo tanto, estos ingresos de aquí de 30 millones contablemente van a pertenecer al 2020, pero fiscalmente van a pertenecer al año 2021. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? ¿Qué hago en ese caso? Ya les estoy diciendo que
que... ¿Perdón? Anotar el valor total de los ingresos. Anotar el valor total en los ingresos. Tengo que disminuirlo de los ingresos. Miren aquí, estas cuentas 41.35, la 41.10, si yo sumo estas, me va a dar 459.699.958, que corresponde al total de ingresos que tenía acá. Y me dice que de estos 30 millones no tienen facturas. Si no tienen facturas, yo no me los puedo reconocer fiscalmente. Para disminuir el valor de los ingresos que hago, ¿lo debito o lo acredito? ¿Lo acredita? Ingresos, débito o crédito. Lo voy a disminuir. ¿Lo debita, profe? Lo debito, correcto. 30 millones. De esa manera, estos ingresos operacionales para este caso, pues me van a quedar ya no en 459, sino en 429,699. ¿Listo? Seguimos acá y nos dice, bueno, que además obtuvo ingresos por intereses, que serían estos 6.376.153,21, que son los que tenemos acá. Pero de ese no nos dice nada. Los ingresos financieros corresponden directamente a los descuentos otorgados por los proveedores y adicionalmente recibió por concepto de arrendamiento 7.271.873. Me dice que tengo ingresos por costo amortizado medición NIF, que son producto del valor de los préstamos que se hace a los empleados. Vamos a buscarlos. Esos tienen que estar acá. Mírenlos aquí. 42.99. Ingresos medición NIF 382.397,50. ¿Qué pasa con estos ingresos? ¿Los reconozco o no los reconozco fiscalmente si yo ya sé que hace referencia a un ajuste NIF? ¿Qué pasa con esos? ¿Qué fue lo que les dije? ¿Qué pasa, chicos, con estos? ¿Los reconozco o no? Recuerden que les había dicho que renta grava todos los ingresos ordinarios y extraordinarios. Entendiendo ingresos ordinarios como aquellos que son productos de su actividad principal o del objeto social de la entidad. Y los extraordinarios, otro tipo de ingresos que esta persona pueda obtener, a excepción de todos aquellos que sean producto de las mediciones o reconocimientos, ajustes que se hagan por NIF o por las normas contables actuales, como lo dice la norma. Entonces les digo, de acuerdo a ese concepto, estos ingresos de medición NIF, ¿los reconozco o no los reconozco fiscalmente?
No, profe. No los reconoceríamos, correcto. Entonces los debito para que me queden en cero. El resto de ingresos sí, porque tengo financieros que ya sabemos que son descuentos, en este caso los debo de reconocer. Arrendamientos, otro ingreso adicional, lo debo reconocer. Esta parte de aquí, de estas recuperaciones y estos diversos que más que nada son como ajustes al peso, igual es mejor reconocerlos, a pesar de que a veces no hay flujo de efectivo como tal, pero es mejor reconocerlos porque son, normalmente salen y surgen valores así muy, muy pequeños, entonces quedan netamente grabados, al igual que lo que pasa con el impuesto de industria y comercio. Dentro de acá, pues ya habíamos disminuido los 30 millones, en esta nos quedaron los mismos 68, la actividad financiera que dijimos que presta dinero a sus empleados y generó intereses de 6.376.153. Los voy a reconocer. Las devoluciones en venta, igual por el valor que efectivamente me hayan devuelto. Y recordando pues que esas devoluciones en venta hoy en día también tienen un documento electrónico, así como la factura es electrónica, las notas de devolución de venta también son electrónicas. Entonces, siempre que cumplan con esos requisitos formales generales, pues los tengo que reconocer. O sea que por los ingresos y las devoluciones de ventas, los vamos ya a dejar ahí y completamos. Ahora sí, pasamos al costo. Vamos a nuestro ejercicio y aquí tengo gastos, gastos de venta, costo. Dice, del costo de la mercancía vendida se estableció que por valor de 25.800.000, que el valor de, 25.800.000 corresponde a una factura la cual no tiene resolución de facturación. ¿Qué pasa en este caso? ¿Recuerdan los requisitos generales y los requisitos formales? ¿Qué tengo que hacer con esa factura? ¿Qué hago con esta factura? ¿Qué les dije de los requisitos formales? ¿Qué deben de cumplir? Recuerden que cuando hablo de requisitos o de formalidad, hace referencia a los soportes, más que nada. Pues cuando pasa eso, si no estoy mal, prácticamente se la acredita porque todavía no, pues no está formalmente o no ha ingresado como tal la plata, pues por falta de la factura o pues de la, ¿cómo era la otra? O del pagar en blanco. Sí, algo así creo que entendí. No es que hablemos de dinero como tal, tan solo que en este caso dice que compré una mercancía a través de una factura que no cumplía con los requisitos. Y Profe, recuerden tiene que que ser factura electrónica. una, la factura electrónica y dos, que esa cumpla con los requisitos, o sea, Sí. que tenga la resolución de facturación, que tenga los nombres de quién vende, quién compra, el carácter o la categoría fiscal del comprador, del vendedor, que si es retenedor de retención, agente retenedor, que si es responsable o no es responsable de IVA, todo eso tiene que incluirse dentro de la factura. Si le falta alguno de Profe, esos requisitos, ¿sí? qué pena. En eso uno se puede asesorar en la página de la DIAN. Frente a Digamos, la resolución, a la consulta. a la factura electrónica, porque si ya llega a facturación electrónica, quiere decir que todos los requerimientos están al día. Sí. En la DIAN lo que tú puedes consultar es el número de la resolución de la facturación. Esa sí la puedes consultar.
habilitar para establecer si esa resolución está vigente o no está vigente. Y con respecto a la factura electrónica como tal, o sea, recuerda que qué es lo que hace o cuál es el proceso de la facturación electrónica. Aquí tenemos el facturador, o sea, el vendedor. Y este emite la factura a su comprador. Este emite la factura y lo hace a través de medio electrónico. Es decir, llega directamente al correo. A ver, no sé si aquí tengo algún correo de las empresas. Profe, porque que yo trabajo como asistente, ¿no? Y varias veces me ha llegado facturas con impresas, ¿no? Y el correo con QR, con Claro. todos los requerimientos, pero ya verificando en la página de la DIAN no está. Sí, es el problema, espérenme. Trato de Y visualizar. también notas crédito que tampoco aparecen en la página de la DIAN. Pero no te aparecen porque no les das el acuse de recibido o porque no está cargado el XML. ¿No te has dado cuenta de eso? No los generan. Porque miren en este caso. Cuando envían la factura electrónica, bueno, este es por el software, porque depende del software que tú estés utilizando y del proveedor de tu firma electrónica, pues va a aparecer el modelo, el diseño, porque hay diferentes, ¿no? Este en exclusivo, pues miren, nos dice facturación electrónica con validación previa. ¿Qué significa con validación previa? Que en este caso el vendedor emite la factura al comprador, pero con antelación, por acá, que está la DIAN, por acá que está la DIAN, no me la quiero bajar, por acá que está la DIAN, a la primera persona de estos dos que van a recibir la factura electrónica, al primero que le llega es a este. Y posteriormente ya le llega al comprador. Por eso se habla de factura electrónica con validación previa, porque quien hace la validación previa es la DIAN. Esta entidad de aquí es el primero que recepciona en el formato XML la facturación. Y posteriormente ya llega al comprador. Por eso miren que en este caso nos dice factura electrónica con validación previa. Bueno, aquí el cliente y dice que el del depósito ha generado un documento electrónico a nombre, bueno, ¿a través de qué? Que ya fue generado el correspondiente archivo XML, que es el que se le envía a la DIAN. Y la información es el facturador, el adquiriente, y la información que contiene el documento electrónico es la fecha, el número de la factura, el código QFE, que este tiene que estar, si no está ese, no está legal. El subtotal, mira que si tiene IVA, que si tiene impuesto al consumo, ICA, bueno, toda la parte de impuestos se debe de relacionar. Y aquí todas las facturas electrónicas cuando a ti te llegan, puede ser que no este mismo diseño, pero siempre te va a aparecer una que dice consulta DIAN aquí y otra que dice consulte recibido, acuse de recibido aquí. Esta de consulta DIAN aquí, miraron que me generó este y mira que me dice que este código de aquí, el QFE, que es el electrónico, ya me lo validó la DIAN. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, primero le llega a la DIAN, después al comprador.
Y aquí, miren, me dice validaciones, documento validado por la DIAN, eventos del documento, hace referencia a que si hubo algún error, que si hay algo por corregir, pues aquí me va a aparecer esas correcciones o la anotación que la DIAN haya realizado sobre esa factura. Y aquí regresar o descargar el PDF, yo le dije descargar y miren que me aparece la factura electrónica. Esta es la que la DIAN la transforma, porque si yo miro el documento de mi proveedor, no es así, verán. Ingreso acá en acuse de recibido. ¿Por qué es importante darle acuse de recibido? Hay otras que dice aceptar factura o hay otros mensajes que dice recibida, confirmada. Bueno, aparecen distintos mensajes en vez de decir acuse de recibido. Pero es importante darle porque si tú no le das ahí, quiere decir que tú le estás mandando un mensaje a la DIAN de que no aceptaste esa factura. Y si tú no la aceptaste, ¿por qué vas a decir que tienes un costo? Entonces, hay que confirmar esas facturas de recibido. Aunque más que nada, ese acuse de recibido lo colocaron para efectos de que la factura electrónica se convierta en título valor. Porque hasta que tú no aceptes esa factura, no se configura título valor. Recuerden que para yo poder cobrar una factura, anteriormente que tenía que contener la firma, ahora que tiene que contener la aceptación del comprador. Y miren aquí, nuevamente me aparecen los datos del facturador, el nombre del cliente, el valor, y aquí me dice si lo acepté o no lo acepté. Que si hay algo, y miren, aceptar o rechazar. Que si hay alguna observación, pues yo le voy a colocar aquí y directamente le coloco enviar. Y dice que este documento ya lo aprobé. Listo. Y por acá, dentro del mismo correo, si se pueden dar cuenta, me aparece la factura. Y si miran que el diseño, esta factura de aquí, que es lo que me imagino a ti te llega normalmente y como impresa, es el documento que me expide mi vendedor. Y miren que tienen los requisitos. Aquí en esta parte de abajo está, me dice factura electrónica autorizada por la DIAN, el número de la resolución, de qué numeración a qué numeración y de qué fecha hasta qué fecha y que tiene un prefijo. Y miren aquí en esta parte nuevamente me aparece el código QFE y me aparece aquí la firma electrónica. Y aparte de esto, aquí tiene que contener la fecha y la hora de la validación DIAN. Esos son los requisitos básicos frente a facturación electrónica que debo de verificar. El código QFE, que aparezca esta firma electrónica y que aparezca esta fecha y hora de validación en la DIAN, que es la validación previa o el momento en la que la DIAN valida y dice sí, esa factura está bien. Este código de aquí, pues si tienen dentro de sus celulares el escáner de códigos, si ustedes escanean ese código, los va a dirigir directamente a un portal en donde les informan quién está facturando, quién es el cliente y cuál es el valor de la respectiva factura. Entonces también tiene que ir enlazado, también nos sirve para esas especificaciones. Y eso es lo que tengo que verificar, qué es lo que tiene en la factura. El IVA, siempre que la factura esté con IVA, debo de incluir, debo de mirar que esté la tarifa, qué tarifa me estén comprando, las cantidades, el concepto, pero si miran que son dos documentos, ¿dónde tengo el otro? Dos documentos diferentes, miren el que me hizo la DIAN. Este es el documento que lo valida. Es la misma factura, tan solo que este es el formato que valida la DIAN
y el que yo descargué es el formato físico que me va a entregar mi proveedor a la persona que yo le esté comprando. Entonces lo que hay que revisar, lo que tú me dices frente a la factura que la DIAN no la tiene o no la valida, bueno, a veces son errores, pero ya desde el software, desde donde tú estás generando la factura. Por lo general, todos los software te dicen y te informan qué documento sí fue validado por la DIAN, qué documento no fue validado, por qué no fue validado, que si le llegó al cliente, que si no le llegó al cliente, ese control hay que llevarlo. Pues por lo general, pues hay que asignar a una persona que esté pendiente dentro de estas validaciones de las facturaciones. ¿Listo? Profe, Dime. una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo una factura que me llega al correo, pero todas tienen que tener lo que usted dice, el QFE. Sí, claro. Es que ese es el Porque, código electrónico. porque yo ahorita revisando, pues no tiene, o sea, no sé cómo será ahí, la verdad. No tiene lo que usted dice del QFE. Es que si no tiene COFE, no tiene registro electrónico. Entonces lo están emitiendo mal. Ya. Listo, profe. Te tocaría ya es validar con tu proveedor cómo tiene o qué es lo que pasa, porque me imagino a veces es por parametrización más que nada. Que el software no está enviando, pero si hay validación desde la DIAN, es porque sí tiene, sino que visualmente dentro del formato de la factura no aparece. Y es que para todo eso, para que la facturita me aparezca así, hay que parametrizarla. Y hay que parametrizar el documento dentro del software y enlazar. Bueno, eso ya depende de cada uno de los software contables y del proveedor de la firma electrónica. Y como son diferentes, no sé cómo la estarán manejando, pero yo me imagino que más que nada es por eso, porque no le dieron visualizar dentro de la factura, pero sí deberías de consultarle a tu proveedor ese aspecto, o sea, qué pasa con esa factura, porque, a ver, miremos si podemos ver aquí otra factura de otro proveedor. Esta. Sí, miren que todos, depende del proveedor, tienen diferentes. Miren este. Mira aquí, no sé si alcanzan a ver. Y mira que sí tiene el QFE, que es el código electrónico. Y aquí nuevamente el código que lo puedes escanear y te va a dar te va a mostrar los datos de la factura. Por acá abajo tiene que estar la firma electrónica, que no la vi. Allá, la representación gráfica de la fecha de validación, que está ahí. El número de la resolución de facturación. Mira, aquí me indica si son responsables, no son responsables. Y acá, mira, está los documentos. Aquí lo puedo descargar. Voy a descargar esta factura. Aquí está la de la validación, esta que dice aceptación DIAN. Esa es la que la valida. Mira aquí que se valida con el QFE. Este es el que me valida la facturación. Si no tiene ese, por eso te digo, ahí sí necesariamente tienes que pedirle a tu proveedor que revise, porque QFE significa Código Único de Facturación Electrónica, o sea que pertenece a esa factura en exclusivo. Entonces debe de contenerlo. Si no tiene ese, no es un documento válido.
Y aquí, bueno, me dice acusar, aquí si acepto o no acepto los documentos adjuntos que me hayan enviado. Bueno, eso ya depende, vuelvo y le repito, del software que se esté manejando en cada una de las empresas. ¿Listo? Profe, una preguntita, qué pena. ¿Y qué pasa con esas facturas? Es que yo me acuerdo del contador que alguna vez me hizo hacer así, cuando antes trabajaba como auxiliar. Esas facturas a terceros, o sea, pues que literal a uno le dan un recibito de esos de manuales. Entonces yo les preguntaba, y pues, ¿por El qué no pide documento la equivalente. factura? Sí, sí, o sea, uno ya, sí, la factura manual, la que le escriben ahí con hasta papel carbón, bien a la antigua, como se dice. Y yo muchas Ah, veces le pedía, pues yo ya sabía que tocaba pedir la factura, pues por todo. Y él me decía, no, lo que pasa es que son, digámoslo así, es que también era como de farmacias y droguerías y todo eso, no, es que le compró a la bodega de un conocido, no, es que como no hubo entonces aquí cerca, pero no, métela, me la hacía contabilizar así como con otros y al final pues del informe para las declaraciones y todo eso, pues ahí salía como, ¿cómo era que salía? Como otros proveedores, proveedores, bueno, como otros, ay, cuantías se me menores. olvidó. Sí, pero esa, pues el contador sí me las hacía validar para la contabilización y pues lo que me decía que eso ingresaba, pues, o sea, que era normal, pero pues con lo que usted me informa, pues, bueno, con los que usted nos está explicando, pues quedó como, ¿qué pasa con esas facturas así manuales que todavía hoy en día se entregan, pues así como compras formales, pero a la vez también creo que serían como muy informales? Sí, claro. Mira, lo que pasa es que este cambio se hizo a partir del año 2019. Hasta el año 2020 habían todavía personas que se les permitía facturar de manera o por post o por computador o por papel, que eran las modalidades de facturación que existían. Hoy en día solo facturación electrónica y post para los que les dije, los supermercados, los grandes supermercados obviamente, y los bares, los restaurantes, por efectos de que ellos necesitan una facturación rápida y la facturación electrónica que te obliga, que tú le estés pidiendo a tu cliente el nombre, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, o sea que empiezas a llenar datos. Y es muy tardío para estas empresas. Entonces, solo por efecto de eso se les benefició a ellos. Pero hasta el año 2020, más o menos hasta octubre, 31 de octubre, habían personas que aún así facturaban en papel o en computador, bueno, en otra modalidad, y era válido hasta esa fecha. Sin embargo, para las empresas que estaban comprando, solo de esa factura es aceptado hasta el 40% por el año 2020. O sea que yo compré 10 millones, de los 10 millones solo me voy a poder llevar como gasto deducible 4 millones. Ese era el problema que tuvimos y tenemos en el año 2020 frente a que no todas las personas desde el 1 de enero hicieron su proceso de traslado y su proceso de facturación electrónica. En este año sí es el 10%, pero ya un 10% en facturas de 10, de 20 millones, pues ya no me sirve. Entonces, necesariamente todo el mundo está migrando y necesita tener facturación electrónica. Pero hasta el año anterior sí, todavía se aceptaba, pero como te digo, fiscalmente solo me puedo reconocer hasta el 40. Ah, ¿Listo? ok, gracias, profe. Sí, y otra preguntita más, qué pena. Lo que pasa es que usted también hablaba de lo que uno le pida bueno, como un pagaré pues de plata prestada, ¿cierto? Pero no, por ejemplo, acá me acuerdo que teníamos dos clientes, no, dos clientes no, dos que nos prestaban de manera informal, solamente a ellos les hacía firmar, era como el recibito ahí de los de papel, Sí, pero no. a él, incluso a mí, me tocaba contabilizarlo también como otros, es que ya no me acuerdo, bueno, como otros, como un proveedor, un prestamista, una deuda ahí
varia, pero a él sí me tocaba incluso cuando se le abonaba a esa persona natural lo que le prestaba pues a la empresa, porque pues le prestaba bastante, pero yo nunca vi un documento ni siquiera notariado, nada, solamente era así, pero aún así, digámoslo así, esos papelitos informales, que a pesar que se les hacía firmar pues tanto al dueño, pues que era el gerente general y al señor que era el que le prestaba la plata a la empresa, pues nunca vi que los hayan notariado o lo ¿Y que lo usted nos reportaban? Sí, incluso contablemente sí, sí señora. O cuando se abonaba también, había otros proveedores que no prestaban plata, sino pues mercancía. Entonces Bueno, también, pero eran así personas naturales que como le decía, no, es que es una prima que tiene una droguería, entonces le prestó mercancía y así también, pero nunca, pues yo nunca, como le digo, también quedé con esa duda que le preguntaba desde hace 2 clases y pues quedé como que, uy, porque sí vi que por lo menos el contador, pues nunca puso problema y pues a mí me hacía meter todo como auxiliar contable, pues en la contabilidad y todo. Entonces ahí también cómo se maneja eso. recuerden que la contabilidad, todo lo que tú vayas a ingresar, la contabilidad te lo va a permitir. Contabilidad. Pero fiscalmente, no. En las empresas es muy usual que se presente la situación que tú me estás diciendo, porque yo lo he vivido y se vive a diario. Eso es normal. Pero hay que saber determinar, o sea, tú no le puedes decir a tu empresa o a tu empresario, no le puedes decir, no le pida prestado a ese tercero porque no factura, porque no hace esto, porque no hace lo otro. No le vas a poder decir eso porque es la única persona que le presta y se necesita. Lo que tú tienes que hacer es buscar cómo vas a hacer. Yo me imagino normalmente qué pasa con las personas naturales cuando prestan dinero y grandes cantidades de dinero, que a ellas no les interesan que se las reporte. Yo me imagino, la verdad, que no la estaban reportando. Cuando uno no va a reportar ese gasto, cuando uno no va a reportar ese tercero, pues que haya o no haya documentos, ya depende de ellos y de la negociación que el dueño de la empresa con el tercero haya tenido. Lo que tú tienes que hacer acá es llevar como el control y, y el registro de lo que prestó, de lo que se le ha pagado, cuánto se le debe. Y ya. Pues, pienso que, desde mi punto de vista, no lo hubiera reportado porque no tenían nada legal como tal. Y es por ejemplo, en caja menor, es donde uno más sufre, porque a veces, no sé, que cogieron el taxi, que fueron en un taxi, un bus no te va a dar nunca un soporte. No te va a generar una factura, no te va a generar nada. Entonces, a veces esos gastos, por más pequeños que sean en un mes, si tú los sumas en el año, pues a veces son grandes cantidades. Y lastimosamente esos gastos a veces por falta de soportes no se puede llevar fiscalmente. ¿Que hay contadores que lo llevan arriesgándose? Sí, pero eso ya depende de tú, cómo mires y decidas si lo llevas o no lo llevas como deducible. En mi caso, si la verdad, si son valores pequeños, yo prefiero ir sacando y quitando y evitarme un dolor de cabeza más adelante. Si son valores representativos, pues hay que determinar que ese costo-beneficio, porque recuerden que en caso de que llegue la DIAN a fiscalizar, pues hay que dar razón de todo y el por qué y buscar los soportes y ahí en ese momento para armar soportes ya queda como más difícil. Pero lo que tú me dices de terceros, esto es muy normal que se dé dentro de las empresas y los préstamos que se dan, pero la mayoría, vuelvo y te repito, de esos terceros no se reportan ni a la empresa ni a el tercero le va a convenir que se reporte por efectos de ingresos y más cuando son grandes cantidades. ¿Listo?
Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Espera, ¿no? Sí, Ahora, Profe, en este año, yo tengo otra pregunta. Espérenme. Vamos con Sandra, creo que era, y luego Angie. Vamos, Sandra. espera, no, profe, según este año, les están ya llegando unos correos a algunas personas, ¿no? Que eran personas naturales y hacían declaración de renta. Entonces, me imagino que según los ingresos, los ingresan como facturador electrónico y les asignan la responsabilidad, creo que es 52 o 53. Y pues viéndolo bien, yo conozco un caso de que la persona no es tan productivo como digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí en ese caso? O sea, por decir algo, los ingresos que tuvo durante el año fueron, como decir, ocasionales, como si hizo un arrendamiento, pero un arrendamiento no se lo hace todos los años. El arrendamiento lo hizo por 5 años. Entonces, a eso se debían los ingresos. Y por ese motivo, ya la DIAN le hace el requerimiento de la responsabilidad de 52 y 3. 52 es el facturador electrónico. Ajá. Y entonces, Eh, ¿se puede apelar ahí o toca seguir? Verás, lo que pasa es que me imagino que en el año 2019 estamos hablando, ¿no? En el año 2019 los ingresos debieron de haber superado los 127 millones. Cuando superan los ingresos, los 127 millones, esa persona ya deja de ser no responsable de IVA y pasa a ser responsable de IVA. Y al ser responsable de IVA, tiene o está en la obligación de facturar. Y en esa medida, la facturación electrónica como tal, no es que te vaya a generar, digamos, un problema. Antes, al contrario, a ti te legaliza y es como una manera más formal de poder tener las relaciones comerciales con tus diferentes clientes o con otros terceros. Dentro de facturación electrónica hay dos maneras de realizarla. Una que es a través de que tú mismo compres un software y tú mismo contrates un proveedor de facturación electrónica para que puedas emitirla. Y hay diferentes paquetes, unos cobran por documento, otros cobran de manera anual, de manera mensual, bueno, eso ya depende con quién quieras irte. Y dos, hay otro que es el de la facturación electrónica, miremos a ver si podemos ingresar aquí, que es el gratuito de la DIAN. Este proceso de facturación electrónica gratuito es muy fácil, la verdad, de realizarlo. Ahí más o menos dura como unos 4 o 5 días en que tú hagas las pruebas, en que hagas todo el proceso. Espérenme, les indico más o menos cómo es. Ay, ahora no quiere abrir el correo. Y si al siguiente año ya no supera esa base, ¿la dejan como estaba o tiene que ya seguir facturando? Es que solicitar a la DIAN y demostrar, pero ¿cómo demuestras? A través de facturación y a través de los ingresos que te van a reportar. Tienes que demostrar que ya tus ingresos son menores a esos, para este año son 129 millones. Ay, ¿por qué no me quiere abrir el correo? Tienes que demostrar que tus ingresos son menores. Y en ese momento ya puedes ir y solicitar a la DIAN y decir que por efectos de ingresos, por efectos de que no incumples ninguno de los otros requisitos para pertenecer o ser no responsable de IVA, ni tampoco para no ser o no estar obligado a facturar, necesitas pues ya que te cambien esa obligación. Pero, vuelvo y te repito, tienes que demostrarlo. Y si ya te mandaron ese requerimiento del año anterior,
este año tienes que hacerlo. Incluso si superaste las bases para hacer régimen común o, bueno, responsable de IVA, tienes que estar facturando y tienes que estar presentando declaraciones de IVA. Entonces, por eso hay que cuidarse mucho siempre dentro de esos límites. Miren acá. Este es el facturador gratuito de la DIAN. Aquí miran que dice documentos emitidos, documentos recibidos, cuántos documentos tú has enviado, cuántos documentos tú has recibido electrónicamente. Ingresas aquí donde dice facturador electrónico. Esperemos que esto cargue. Y mira, aquí le das factura de venta. Y mira que te aparece para que tú llenes aquí toda la facturación. ¿Qué soy? A ver. Dejemos una como borrador. Bueno, aquí le colocas contado, si es a crédito, cuántos plazos, a qué plazo. Aquí van a estar todos tus datos, los deberes, qué tipo de contribuyente eres, qué tipo de régimen contable eres. Este régimen contable más que nada hace referencia al de renta. Estás obligado o no estás obligado a declarar y las obligaciones que tienes en las responsabilidades, que esos van a estar en el RUT. Y aquí pues ya depende a quién le vayas a facturar. Tienes que incluir por acá en configuración, incluyes tus clientes, incluyes tus productos, el rango de la numeración. Y miren acá, bueno, ya elegimos los datos de la persona y aquí, no sé, coloquemos este. Y aquí uno. Y aquí simplemente le dices honorarios, esto que sería mayo. Y le das previsualizar. Ay, no le encontré el prefijo. Y mira que esta es la factura electrónica que de manera gratuita puedes hacerlo a través de la DIAN y ya te aparece, y así como la estás generando aquí en este momento, así mismo le va a llegar o le va a llegar al correo de nuestro cliente. Aquí pues simplemente le das firmar y guardar, y al darle firmar y guardar ya esa factura queda radicada, y posteriormente acá en documentos emitidos la puedes visualizar, o dentro de esta casilla de aquí que dice documentos emitidos. Bueno, aquí pones la fecha y ya te va a llevar a todas las facturas que tú hayas realizado. Entonces, realmente hoy en día realizar este proceso de facturación electrónica pues es mucho más fácil, porque puedes hacerlo o bien sea a través de que tú mismo contrates tu software, tu proveedor, o bien sea a través de las herramientas gratuitas que nos presentan la DIAN. Por eso, hoy en día a todo el mundo se le prefiere pedir facturación electrónica, incluido aquellos que estén obligados o no a facturar. Por ejemplo, los honorarios, las comisiones, los servicios personales que prestan las personas naturales, debe de solicitárseles mejor una facturación electrónica. Que igual, vuelvo y les repito, esa facturación electrónica no te va a obligar de pronto a que pagues algún impuesto en específico, porque tú pagas impuesto cuando cumples los hechos generadores, en el de renta, patrimonio y nivel de ingresos. En el de IVA, nivel de ingresos, y que estés realizando una actividad o estés comercializando un bien que se encuentre grabado en IVA. De lo contrario, no, impuesto al consumo, igual que la actividad, el servicio que estés prestando esté grabado bajo impuesto al consumo. De lo contrario, no. Entonces, la facturación electrónica más que nada es una formalización. Y como les decía en la anterior clase, de acuerdo a lo que la DIAN planea, a finalizar este año, la mayoría de documentos tienen que entregarse de forma electrónica. Entonces, de una u otra manera, si nosotros queremos tener un contrato, queremos tener alguna relación con una empresa, nos van a obligar a facturar electrónicamente.
¿Listo? Angie, creo que tenías otra pregunta. Sí, profe. O sea, mi pregunta es de qué pasa si ya una factura se llevó a cabo ya electrónicamente y hay algún error. O sea, ya está registrada ante la DIAN. Ahí me salí. Hay que hacer devolución. Tú puedes hacer notas de devolución parcial o total. O devuelves todo el producto y vuelves nuevamente a facturar correctamente, o haces de manera parcial corrigiendo, no sé, el valor, las cantidades, bueno, el error que hayas tenido. Y esa nota de devolución que también tiene que ser electrónica. Hay notas débito y notas crédito electrónicas. Ya me salí de del usuario, porque si no les hubiera mostrado, pero ya me salí. ¿Listo? Pero lo que se hace también es mandar el documento electrónico. De esa manera, la DIAN sabe cuántos son la totalidad de tus ingresos brutos, cuántos fueron tus devoluciones y cuántos son tus ingresos netos, porque estás mostrando devoluciones. Y asimismo, las notas débito se utilizan para incrementar un valor, para corregir esa factura e incrementarle, no sé, que vendí 10 televisores y en la factura le puse un precio de venta a cada uno de 1.000.000 y me di cuenta que no era de 1.000.000, sino de 1.500.000. La nota débito la voy a hacer para incrementar ese valor a esa factura. Puede hacerse, pero vuelvo y le repito, todos esos tipos de documentos tienen que ser electrónicos y con la validación previa a la DIAN. O sea, el documento primero llega a la DIAN y posteriormente ya llega al cliente, al comprador. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una preguntita con respecto al taller que estábamos haciendo. Ya, dime. En el anterior taller usted en la hoja de trabajo hizo saldo total más débito menos crédito. Y en esta hoja lo está haciendo al contrario. Saldo total más débito menos crédito. Recuerden que estas fórmulas de aquí dependen de la naturaleza de las cuentas, ¿no? Ingresos tienen naturaleza crédito, por lo tanto, yo al saldo crédito y estas de aquí, las cuentas de gastos y de costos, tienen naturaleza débito. Por lo tanto, a esta, ¿qué voy a hacer? A este saldo le voy a sumar el débito y le resto el crédito. Es que es de la naturaleza. ¿No? Perdón, no te escuché. Por la naturaleza de las cuentas. Sí, claro, tienes que llevar acá, acordarte que los ingresos son créditos, los costos y los gastos son débitos. El activo débito, el patrimonio y el pasivo es crédito, entonces depende de eso. Ah, ok. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, sigamos con nuestro ejercicio, que no hemos arrancado. Sí, bueno, nosotros en el taller como que tenemos unos errores y ahorita pues estamos como despejando unas dudas. ¿Será que nos puede ampliar el plazo para la entrega para hacerle las debidas correcciones? Bueno, mañana hasta las 12 de la noche. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Okay. En este caso ya dije que esta factura no cumple con un requisito y que es la resolución de la facturación. ¿La tengo en cuenta o no la tengo en cuenta? ¿Me sirve o no me sirve? Esos 25.800.000 como costo de mercancía. ¿Me sirve o no me sirve fiscalmente? ¿No? No, correcto. ¿Por qué? Porque incumple, recuerden esos requisitos formales, entonces no me la puedo descontar, no me la puedo llevar como un costo deducible.
Y en este caso, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Disminuir, y para disminuir la acredito. Sigo con los gastos. ¿Dónde están los gastos? El inicio. Y me dice, en cuanto a los gastos, se sabe que comprenden los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social de la entidad sobre la base de causación. Las sumas o valores en que se incurren durante el ejercicio directamente relacionados con la gestión administrativa de ventas y otros. Tengo gastos de administración, gastos de personal, y tengo sueldos, viáticos, auxilio de transporte, cesantías, intereses, prima de servicios, vacaciones, bonificaciones, aportes a la seguridad social. Y todo eso me suma 22.739.107 pesos. Recuerden que lo que hay que revisar dentro de gastos de personal básicamente es que la seguridad social se encuentre bien liquidada y que esté pues de acuerdo a los porcentajes que se manejan de ley. Normalmente o personalmente, ¿qué es lo que hago? Para revisar si esa seguridad social está bien liquidada. Cojo el valor de los sueldos y a ese valor de los sueldos le incremento el valor de las vacaciones pagadas en el año, no las causadas. Ojo, porque este de aquí que yo tengo en el gasto es causadas. Las pagadas, ¿dónde las puedo visualizar? En la 25. Ahí voy a tener las vacaciones pagadas. A ese valor de los sueldos, si hay comisiones más las comisiones, que si hay bonificaciones, las bonificaciones, bueno, todos los pagos salariales o horas extras, todo lo que sea salarial, lo sumo, más las vacaciones pagadas en el año. Y a eso lo multiplico por el 4%. Y verifico que ese valor que me dé me concuerde con este de aquí, con el aporte de cajas de compensación. En este caso, pues no tengo el valor de las vacaciones, pero si yo sumo que en este caso lo único salarial sería el salario, 0.34.455 por el 4%. Miren que me da 521.378. Y yo aquí en cajas de compensación, ¿qué tengo? 456.340, que me imagino que la diferencia correspondía a las vacaciones pagadas en el año. Esa es como una manera de prueba rápida que puedo hacer para saber si efectivamente me concuerda o no me concuerda esa seguridad social, porque en nómina es en donde uno más se descuadra y más en seguridad social, porque a veces en nómina hay qué licencias, qué permisos, qué horas extras, qué variación, qué pidió, bueno, no sé, hay diferentes novedades. Entonces uno tiene que estar ahí bien pendiente de esto. Ahora con lo de la pandemia, suspensiones de contrato de trabajo por días, bueno, incapacidades, y depende de esas incapacidades el valor del pago de la seguridad social también. Entonces va a variar un poco. Así que en eso sí hay que tratar de mensualmente llevar ese control y revisar que efectivamente estemos pagando bien esa seguridad social. Este gasto de administración aquí, de gastos de personal, lo vamos a tomar como si fuera en el 100% deducible. Así que lo vamos a dejar así. Pasamos a la parte de abajo. ¿Dónde estoy? Y me dice, del total de honorarios de asesoría financiera, solo el
40% posee los soportes adecuados. El 60% no cuenta con RUT ni seguridad social de las personas que lo prestó. ¿Qué dijimos de los honorarios? ¿Qué tenemos que pedirles? Me dice que de esta asesoría financiera, ¿sí? ¿Qué tenemos que pedirles a los que nos prestan honorarios? Igual la factura, ¿cierto? La Sí. electrónica. Si factura, sí, puede ser, aunque hay muchos que no facturan y en ese caso, recuerden que yo como empresa tengo que realizar el documento equivalente. ¿Y qué más adicionalmente a eso? La seguridad social, no se olviden, siempre que hablemos de honorarios, comisiones y servicios que estén prestados por personas naturales, tenemos que solicitar seguridad social, que esa persona de manera independiente la haya cancelado. Profe, una pregunta. Por lo general, esa asesoría financiera, pues por lo poquito que he visto, pues la hace un contador o un revisor, ¿cierto? Pero por Sí. lo general ellos casi, pues yo nunca he visto que la presenten. Y ahí uno como o sea, uno sí o sí les debe exigir Sí, o claro, hay que por lo solicitarla, general. porque si tú no tienes ese soporte y llega la DIAN y te fiscaliza y te dice, ¿y la prueba de la seguridad social? Tienes que solicitarla. Lo que pasa es que cuando tú vayas a llegar o cuando ustedes ya vayan a trabajar como contadores, lo primero que tienen que revisar es manual de funciones referente a qué es lo que van a hacer ustedes. Segundo, manual de procesos y procedimientos, donde se dice cómo se realizan las cosas dentro de las empresas. Y tercero, políticas contables. Con Así eso, sea, qué pena, así sea ellos externos, porque como ellos no eran directos con la empresa, sino que pues los contratan ahí de un consorcio contable, así sean externos, igual toca pedirles, ¿sí? si facturan como persona natural o te presentan la cuenta como persona natural, sí. Si lo hacen a través de una persona jurídica, no. Porque ahí sería una empresa la que está prestando el servicio. Y me imagino que tienen un outsourcing en ese caso. Sí, ellos sí eran externos, sí eran de esa manera, sí, señora. Es una empresa, una persona jurídica. Sí, sí, era un consorcio contable, sí, señora. En ese caso, lo que tienes que hacer es solicitarle factura directamente porque los honorarios de asesoría financiera, revisoría fiscal prestados a través de una empresa como tal, tienen IVA. Entonces, en ese caso, tienen que haber sido a través de factura. Y ahí no prestaría. Acá yo estoy diciendo que esos honorarios de esa asesoría financiera son de personas naturales. ¿Listo? Entonces hay que diferenciar qué pasa cuando el servicio lo presta una persona jurídica y qué pasa cuando el servicio lo presta una persona natural. Sí, espéreme, antes de que siga, lo que pasa es que le pregunto porque a pesar de que ellos eran pues de un outsourcing contable, ¿cierto? El contador pasaba una nota en un oficio y como él, incluso a él no se le retenía nada porque, ¿cómo es que es? Él lo pasaba como persona natural y tocaba pagarle directamente a Juan, que es el contador. Entonces Entonces, sí, tenías que por eso. solicitar la Claro, por seguridad eso social. quedé confundida porque ellos me decían, no, lo que pasa es que nosotros, como no estamos internos aquí en la empresa, o sea, nosotros nos contratan como para que le hagamos pues, la revisoría y listo. Y No, ya. Y así es que por eso uno no, queda todo no. loco. Eso no, eso no sé en dónde aprendieron eso ellos, pero no es así. Yo personalmente, en la única
entidad que tengo trabajo a través de contratos laborales con la universidad. Pero del resto de empresas que manejo, todas son por prestación de servicio y yo lo hago de manera independiente. Pero de esas, yo tengo que cancelar, o sea, lo que yo hago es sumar todos los ingresos del mes, lo multiplico por el 40% y me sale mi IBC para el cálculo de la seguridad social y pago el de todas. Y esa seguridad social la dejo como copia o como soporte dentro del pago que me realizan de mis honorarios. Pero hay que hacerlo y es que es obligación. Por eso, ¿saben cuál es el problema? Que a veces al contador, a los abogados, bueno, y a los terceros, se olvidan de hacerse contratos laborales, porque como a veces es por una sola vez, es que contraté al abogado, pero solo fue una sola vez y le pagué como 4 millones. Así sea por una sola vez, hay que escribir y hay que redactarse un contrato. Y dentro del contrato hay que incluir la cláusula que diga que esa persona será obligado a presentar y a pagar de manera independiente su seguridad social correspondiente a los aportes de salud y a los aportes de pensión como mínimo. Hay que incluir dentro de esa cláusula. Entonces la persona ya sobreentiende y ya sabe que tiene que presentar seguridad social. Y la verdad, en las empresas que manejo y en todas las que he estado, en todas se solicita seguridad social. Uno como contador se vuelve cansón realmente, porque uno va a revisar y esto no tiene RUT, esto no tiene seguridad social, esto no tiene cuenta de cobro, a esto le hace falta esto, lo otro. Y a veces le dicen a uno, es que usted me dilata el pago, no es que le dilate el pago, es que si usted me trae los requisitos yo le pago, pero si no me los trae, pues no le pago. Sencillo. Y a veces hay que ponerse en la posición y hasta que no traigan, no pagan. Y más siendo uno el contador, la verdad, sabiendo cómo son las normas y qué es lo que dice, el estatuto y toda la parte de seguridad social, pues aún más uno tiene que poner el ejemplo, ¿no? Frente a esos requisitos y la manera en cómo se hace. Pero necesariamente si tú le estabas pagando a una persona, ese valor de sus honorarios tiene que llevar esa seguridad social como prueba. Y me imagino que retención en la fuente no le hiciste porque le das el tratamiento de asalariado o como rentas de trabajo y a través del artículo 383 no cumplía la base para la liquidación de retención en la fuente, porque si cumple, independientemente que le des tratamiento de artículo 383 o le des tratamiento de retención en la fuente por honorarios 10 o 11%, igual tienes que sacarle, si cumple las bases. ¿Listo? No, sí, él sí, pues como exactamente no se le retenía ni nada, él sí sacaba prácticamente su sueldo completo. Entonces Claro, sí. pero recuerda que en ese caso, esa es otra, cuando ustedes estén empleando a una persona natural y tú le vas a hacer tratamiento de retención en la fuente como asalariado, es decir, artículo 383, tú tienes que solicitarle una certificación juramentada en la que te diga que no tiene empleados o que no utilizó a otro empleado para que realice esa actividad. Que si es declarante o no es declarante de renta, que si tiene dependientes o no tiene dependientes, también tiene que anexarte la certificación para que tú sepas cómo liquidarle. Y eso tiene que ser en el momento en que lo contrates. Y es una declaración juramentada, un modelo, nada más decir, yo, tal persona, certifico que para realizar mi actividad como, no sé, contador, como abogado, como asesor, la que sea, no tengo personal a cargo y presto mis servicios por cuenta propia y que adicionalmente pertenezco o mis ingresos se clasifican como rentas laborales, por lo tanto, autorizo tomar en cuenta el cálculo de base de retención estipulado en el artículo 383, bueno, de conformidad con la norma, y el artículo 388 del Estatuto Tributario que habla del proceso de retención en la fuente. Bueno, hay que incluir
en esa certificación toda la normatividad. ¿Para qué? Para que podamos, como contadores y dentro del área contable de cada una empresa, saber qué es que debemos hacer. Y si no lo entregan, pues hay que solicitarlo, porque si no se lo entregan, pues no le pago. Hay que empezar a poner restricciones, porque si no la gente o las personas, si uno comienza a pagar, créanme que no te llevan los documentos. Entonces a veces uno dice, no, pero es que él es el amigo de este, que el amigo del otro, que eso sí le traen, que solo por esta vez, en fin, no. O llevan todos los papeles o no se paga. Listo. Hay que ser muy puntual en esas cosas porque a nosotros si nos solicitan, y vuelvo y les repito, en caso de una fiscalización te van a pedir los soportes. ¿Y tú qué vas a hacer? O hay veces que incluso no te están fiscalizando a ti, sino que están fiscalizando a ese tercero y te piden a ti información. Y te dicen, favor enviar copia del RUT de tal persona y de todos aquellos soportes que usted mantenga de X tercero sobre las transacciones que realizó en tal año. Y tú tienes que enviar los soportes. Los registros contables te piden. Y eso es muy usual y normal hoy en día porque como hay tanto cruce de información que la DIAN pues empieza a solicitar a cada una de las personas esa información. Así que es mejor tener todos los soportes. ¿Listo? Volvemos Listo. acá frente a los honorarios. Les decía que en este caso me dice que este rubro de aquí, estos 4.777.707, que del total solo el 40%, que el 40% posee los soportes adecuados y el 60% no cuenta ni con RUT ni con la seguridad social de la persona que la prestó. Por lo tanto, yo ya sé que el 40% sí me lo puedo descontar, pero este 60% que no tengo soportes, no tengo RUT, no tengo nada, no me lo puedo descontar. Es decir, que voy aquí a honorarios y digo 4.777.777 por el 60%. Estos 2.866.666 son los que no me voy a poder descontar. ¿Por qué? Porque no cumple con los soportes. Nunca se olviden de pedir el RUT. El RUT es lo más básico que uno pide o solicita cuando va a tener una transacción o va a realizar algo con una persona, sea jurídica o sea natural, igual hay que solicitarlo. Me dice, de los gastos por conceptos de impuesto, se canceló el valor a la alcaldía correspondiente a la tasa de contribución por valorización de la casa del gerente. El impuesto por valorización son de 359.304. ¿Deducible o no deducible en este caso? Pagué la valorización de la casa del gerente. ¿Deducible o no? No, profe. Claro que no. Recuerden que en este caso tenemos que revisar los requisitos generales: causalidad, necesidad, proporcionalidad y periodicidad. Puede que haya periodicidad, ¿sí? Pero causalidad, necesidad, no. A mí qué me interesa pagar o no pagar el impuesto de la casa del gerente. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la empresa. Por lo tanto, no me lo puedo descontar. ¿Que lo pagaron? Bien, que ya se lo pagaron, pues ya depende de la empresa. 359.304. Lo disminuyo. Sigue la parte de servicios. En servicios no tengo nada, por lo tanto lo dejo así. Gastos legales tampoco me dice nada. Y finalmente llegamos a la depreciación. Vamos acá. ¿Y qué me dice de la depreciación? De las depreciaciones dice que hay un saldo de 1.140.134, que equivalen a equipo de oficina, equipo de comunicación y cómputo. Y tengo aquí los valores. Voy a llevar esta información acá.
Esta información acá tengo. Tengo entonces el saldo de propiedad, planta y equipo y tanto de la depreciación a 31 de diciembre del 2020. Tengo el saldo al 2019 y el saldo fiscal que se presentó al año 2019. Recuerden que dentro de la depreciación, ¿dónde está? Aquí. Tenemos dos maneras, ¿no? Una, que nos vayamos por el artículo 137, en donde tenemos la tasa de depreciación de cada uno. Y dos, que nos acojamos al artículo 1.2.1.1.18.5 del decreto 1625, decreto único reglamentario. Podemos hacer cualquiera de las dos. Nos dice, el equipo de oficina fue adquirido el 1 de enero del 2018 y se encuentra totalmente depreciado, mientras que el equipo de cómputo por valor de 1.170.000 se compró el día 25 de diciembre del 2019. Y en el 2020 se adquirió un nuevo computador por 1.219.000 el día 15 de abril del 2020. Igualmente el equipo de oficina que se adquirió el 6 de junio del 2020 por valor de 134. Entonces, me dice que durante el año 2020 yo aquí adquirí 221.134 el día 6 de junio del 2020. Y adquirí un nuevo computador, 1.219.000 el día 15 de abril del 2020. Si yo saco los días ...31 de diciembre del 2020... si yo saco los días... fecha inicial, fecha final... 205 para el primero y 256 para el segundo. Vamos acá. Depreciación. Tenemos estos dos. Y tengo que la tarifa, vamos a ver las tarifas. Tengo este valor porque los 230 ya están totalmente depreciados, tanto fiscalmente como contablemente. Tengo este valor de aquí y tengo la nueva adquisición. Las tarifas del artículo 137 y de acuerdo al artículo 137, en muebles y enseres el 10 y equipo de cómputo el 20%. Nuevamente regresamos acá y tenemos que el tiempo en años. Recuerden que ¿por qué en años? Porque esta tarifa que me da el artículo 137 es anual. No se olviden de eso. O sea, este dividido entre los 360 días. Este dividido entre los 360 días.
Y creo que me falta uno, ¿no? Me falta uno. Este de aquí que fue adquirido 25 de diciembre del 2019. Fecha inicial. Listo. Pues en este caso sería un año, ¿no? El que le voy a sacar aquí. Y aquí simplemente saco el valor de la depreciación y digo, valor del bien por la tarifa, por el número de años. Y arrastro. Hago o aplico para todos el mismo, sumo, y me dice que el valor de la depreciación artículo 137 equivale a 419.961. Eso por un lado, pero supongamos que me voy por el decreto único reglamentario 1625. Recordando que este artículo me dice que yo me puedo llevar la totalidad del valor del activo al gasto siempre y cuando este sea igual o inferior a 50 VTs. VT del 2020, porque recuerden que estamos liquidando año 2020, 35,607. Por 50 quiere decir que como máximo me puedo llevar directamente al gasto en su totalidad todos aquellos activos que tengan un valor igual o inferior a 1.780.350. Si yo hiciera eso bajo estas condiciones que tengo aquí, ¿qué es lo que sucedería? Que mi depreciación sería igual a ¿qué? 221.134 para el primero. ¿Por qué? Porque es inferior a 1.780.350. A 1.219.000 para el equipo que adquirí en el año 2020. ¿Por qué? Porque es menor a 1.780.350, que es mi límite. Y aquí también me puedo llevar la diferencia, porque recuerden que en el año pasado yo ya tenía una depreciación. Mírenla aquí, 32.500. Es decir, que en este caso, si me voy por este artículo, mi depreciación sería equivalente a 2.577.000. Valor de depreciación, decreto único reglamentario 1625. ¿Cuál me conviene más? ¿Los 419.961 o los 5.577.000? ¿Cuál conviene más? ¿La mayor o la menor? La mayor, La mayor, correcto, es decir, 2.577.634. Si yo voy acá a mi hoja de cálculo, miro que mi gasto por depreciación
1.440.134. En este caso, yo no me lo voy a tomar, por lo tanto lo acredito y traigo el valor que efectivamente, ¿dónde está? Que efectivamente voy a tomar, 2.577.634. Y miren que ya me queda como saldo, me queda 2.500.000 que acabamos de sacar o de calcular. ¿Por qué me conviene más? Porque significa que me va a disminuir esa base de liquidación para mi impuesto de renta. Volvemos acá. Bueno, esto es de las depreciaciones, ok. De los gastos diversos me dice que tengo elementos de aseo y cafetería, hoteles, papelería y fotocopias, taxis y buses, parqueaderos, otros, los cuales no tienen soportes, y tengo gastos de asamblea de cafetería. Estos de aquí que no tienen soportes, desde que yo sepa que no cuenta con los soportes adecuados, ya sé que no me lo puedo llevar como deducible, por lo tanto lo voy a restar. Diversos, 1.942.143. Y adicionalmente, en la clase anterior creo que era que les decía, cuando hablábamos de esa causalidad y de esa necesidad, pues la Corte decidió que no era necesario gastar en restaurante, no era necesario gastar en el Día del Trabajador, en el Día de la Mujer, en el Día de la Empresa, no era necesario gastar para poder cumplir con el objeto social de la empresa. Por lo tanto, todos aquellos gastos que sean referentes a cafetería, restaurantes, gastos ocasionados que, no sé, que fueron a comprar la torta, que fueron a comprar los vasos para celebrar el cumpleaños al trabajador, yo qué sé, todos esos gastos solo y únicamente son deducibles en el 1%. En este caso, es decir, que estos gastos de cafetería que estoy señalando aquí, 2.088.300, más estos elementos de aseo y cafetería de aquí, 187.226,90, de esas sumas solo me puedo descontar o deducir el 1%. Así yo tenga las facturas, así esas facturas cumplan con todos los requisitos igual. ¿Por qué? Porque no es necesario, no hay necesidad. Que les compre o no les compre café, que les dé o no les dé la fiesta, igual la actividad no depende de ese gasto. Entonces, en este caso voy a decir 2.088.300, creo que era, más 187.226.90. Esto por el 99%. ¿Por qué? Porque lo único que me puedo deducir es el 1. Es decir, que de esto, en últimas, me voy a deducir que estos 551.692 más estos 12.000 más estos 2.000 y el 1% de estos dos de acá. No me puedo descontar más. De los 4.793.561 que tenía como gasto, solo me puedo deducir 588.647. Voy a colocar aquí las notas para que las tengan en cuenta. Se me acabó el tiempo. Pasamos a los gastos de venta. De los gastos de venta me dice que se establece que el valor correspondiente a bonificaciones, donde tengo bonificaciones aquí, 750.000, no se tuvo en cuenta para el cálculo de seguridad social. Y aparte de todo, de otro, tengo acá en una cuenta que dice otros y dice que no tiene soportes.
no soportes. Si yo de estos 750,000 no pagué seguridad social, pues estos 750,000 no me los puedo descontar. Y esto que no tiene soportes, tampoco me lo puedo descontar. Todo aquello que no tenga soporte o que los soportes no cumplan los reglamentos de ley, no lo puedo hacer deducible. Entonces, nuevamente, voy acá en la cuenta de gastos de personal. Aquí está. Ya sé que son 750 más 17,000 que no me puedo llevar como deducibles. Por lo tanto, los gastos de personal de ventas se me deducen a 9,642,000. Servicios. De servicios tengo correo, transportes y acarreos, no sucede nada. Finalmente, en servicios dice, de las comisiones de 6,124,660, el 20% no posee pagado seguridad social. Es decir, que el 20% de esto, si no tiene seguridad social, no me lo puedo descontar. Y se me olvidó el valor. 6,124,660 por el 20%. Este no me lo puedo descontar. No me puedo descontar 1,224,920. Útiles y papelería sí, parqueaderos ok. Otro soporte, otros no tienen soportes, por lo tanto, más 245,700, creo que decía. Sí. Es decir, que de estos diversos, solo me voy a descontar 5,016,616. Estos ingresos no operacionales ya los hicimos, por lo tanto, seguimos y nos haría falta estos financieros. De esos que nos dice, el gasto de deterioro por cuentas por cobrar por valor de 271,212 corresponde a las siguientes personas. Tenemos una cartera, hay un deterioro fiscal. Y aparte de eso tenemos gastos financieros, pero yo creo que ya no alcanzamos, chicos. Bueno, me hace falta el cálculo de este deterioro de aquí y de estos de acá. La próxima semana es nuestra antepenúltima clase, ¿no? Bueno, en la próxima semana cerramos esto, damos la teoría de personas naturales y creo que me va a hacer falta tiempo para terminar. Temática. A ver, espérenme, voy llamando lista mientras pensamos que realizar. Archivo subir para ir revisando. Sí, en plataforma, pues yo pensé que iba a alcanzar a acabar este ejercicio. Yo ya les había dejado el taller correspondiente a personas jurídicas. Si gustan, pueden ir adelantando pues la parte de la hoja de trabajo y algunos ajustes que aparecen así, que no tienen soportes, que ya saben que no pueden deducirse, para que vayan adelantando. Pero en la siguiente clase terminamos. Sin embargo, chicos, creo que me va a hacer falta tiempo para terminar temática con ustedes, porque ya hoy es nuestra sexta clase, ¿sí, no? Andrea Constanza. Presente, profe. Angie Lisette. Presente. Angie Vanessa. Presente, profe. Presente, profe. Celina. Dania. Daniel Esteban. Daniel Fernando. Presente, profe. Diana Lisbeth. Fabián. Presente, profe. Presente, profe. Fabio. Fabio Andrés. Ingrid. Jesús Presente. David. Jesús. Jamie. Presente, profe. Juliet. Juliet.
Creo que no está aquí, ¿no? Juliet no está. Kelly. Presente, profe. Berly. Kimberly, ¿no? Leider. María del Pilar. Presente, profe. Mayerly. Presente, profe. Paola. Paola. Sandra. Presente, profe. Sandra Jurado. Presente, profe. Sandra Viviana. Presente, profe. Hernán Darío Mena. No. Víctor Andrés. Víctor. Presente, profe. Sí. Mónica, no. Dalis Benavides. Dalis. Listo. Los demás a todos los llamé, ¿no? Chicos, como miro el tiempo, esta es nuestra sexta, en la siguiente clase creo que acabo de realizar esto y comienzo teoría de personas jurídicas y para la octava clase, que se supone que tenemos el examen, me toca terminar de explicar ejercicio apenas de renta de personas jurídicas. Por lo tanto, sí les solicito que en grupo vayan pensando ustedes qué día pueden darme unas horas o un tiempo para tratar de terminar y adelantar, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para ver y nos falta ganancias ocasionales y personas naturales. Y la verdad no quiero dejarlos sin esos temas porque son de gran importancia y complementarios al impuesto de renta. Entonces, el día que ustedes propongan, pues estaré dispuesta, si gustan en la mañana, en la tarde. En la siguiente semana solo puedo el día lunes en las noches, pero para la siguiente, como ya estamos en parciales, podría cualquier día. Así que piensen, por favor, traten de llegar a un acuerdo y me informan y miramos el siguiente sábado qué realizar. Pero sí les solicito por favor que me regalen ese tiempo. ¿Listo, chicos? Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Comenzamos y seguimos con nuestro tema. Y que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Lo mismo. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.